Estamos en contacto telefónico con el doctor Luis Lugones, ex diputado provincial, ex interventor civil de la policía, lo recordamos que ya peinamos algunas canas, y bueno, dirigente político, a tal punto que es el presidente del Partido Justicialista en la ciudad de La Plata. ¿Qué tal, Lugones? Martín López Latra le saluda. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo andas tanto tiempo? Bueno, Luis, no, con inquietudes en torno de la cuestión del devenir político, de lo que es la rutina, de los debates, y a esta altura, ya entradito el año, habrá mucho para decir. Usted hace poco que ha asumido como presidente del Partido Justicialista, quería ver cómo estaba mirando al menos el panorama local en ese sentido, ¿no? De la cuestión política, cómo está viendo, por ejemplo, el rearmado del Partido Justicialista, si es que es necesario un rearmado, o la posibilidad de que se desarrolle una vocación frentista, o bueno, simplemente mirar y reflexionar durante un tiempo. Mire, son momentos de una conflictividad social muy alta. Si bien es cierto, el presidente Macri cree que las cosas están muy bien y que ha bajado la pobreza, etcétera, cosa que nosotros pensamos que no. Mm. No lo podemos constatar en la realidad los dichos del presidente. Lo cierto es que la conflictividad es creciente y por lo tanto los problemas que aquejan a la gente son problemas del día a día. Mm. Hoy entonces lo que nosotros estamos más abocados en primer lugar es a ver cómo acompañamos estos procesos que tienen que ver con la gente que está perdiendo su trabajo, la gente que está en un momento tan conflictivo como este desde el punto de vista económico, sufriendo la verdad, esta nueva andanada de tarifazos que bueno, dejan a mucha gente en una situación de inestabilidad económica muy fuerte. Mm. El solo hecho de pensar que el mínimo de boletos son 9 pesos es como para que uno se pregunte dónde vamos a ir a parar, la verdad. La cuestión económica entonces y social es una cuestión que nos tiene ocupados, que nos Mm. tiene trabajando también en organizar un poco la información y tratar de tener la información adecuada de lo que está pasando en nuestra región Mm. y ver si podemos contar con información propia y no aquella que muchas veces algunos centros de difusión ponen en valor como si fuera un dato cierto y a veces nosotros constatamos que esto no es tan así. Y después Ahora, otras cuestiones que afectan también muchísimo a la sociedad mm. que tienen que ver, bueno, con el problema de la niñez, Mm. que la verdad que se ha vuelto una situación crítica con la cuestión de la inseguridad que todos conocemos. eh, Hemos tenido ya 19 homicidios en el que va del año, Mm. pero de manera que tenemos una multiplicidad de problemas. Desde la perspectiva política nosotros, obviamente la inteligencia que tiene cualquier estructura como la nuestra es la de ver cómo puede aumentar su base de sustentación, de manera de cómo se pueden ampliar los horizontes de un frente político lo más abarcativo posible, de manera tal de poder construir una opción cierta, válida para el próximo proceso electoral. Pero todavía esto en cierre falta bastante tiempo. Mm. Si bien algunos hay quienes dicen que ni bien termine el Mundial de Fútbol como si fuera una señal de largada del proceso Claro. electoral, pero yo creo que todavía los tiempos, vamos a decir, económicos, sociales, hacen que retrasen un poquito el tiempo político por Mm. esta cuestión. De todas maneras, estamos Ujú. trabajando bien, con ganas, con muchas actividades Sí. y bueno, y con muchos temas en cada caso puntuales. En este caso, por ejemplo, mañana nosotros estamos con la gente de CECIN organizando también en el partido el tema del recuerdo de los soldados, nuestros héroes de las Islas Malvinas Mm. y de lo que fue el reclamo territorial de la soberanía en las islas. De manera que para nosotros cada vez hay una actividad diferente y es una dinámica constante, digamos. Porque, bueno, le pasará Mm. a todos. Seguro. Cada uno tiene su propia metodología, pero en nuestro caso tenemos una cantidad de efemérides que Mm. por sí solo generan una dinámica imposible de parar, Ujú. digamos, que tiene ya una gimnasia propia, podríamos decir.
Ujú. Lugones, porque me tiró varias, ¿no? En una misma respuesta. Me puso una agenda con varios temas. Empezando por el tema, porque yo en mi editorial inicial hablaba del tema del INDEC, que tan cuestionado había sido. El otro día lo escuchaba a Guillermo Moreno diciendo que bueno, la justicia lo avaló en lo que cómo había organizado el INDEC, pero a mí me llamó poderosamente la atención que nada haya dicho respecto del 2014-2015, que estuvo Axel Kicillof diciendo que se haga cargo él, y él no daba fe de esas estadísticas como se estaban realizando. Ahora, la oposición se agarró hoy mucho del tema de el INDEC para cuando las estadísticas hablaban de un agravamiento de la situación económica y social, y decían, y lo dice el INDEC, no digo que lo haya dicho usted específicamente, pero muchos dirigentes de la oposición, para hablar de la devaluación, del aumento de precios, del aumento de la pobreza. Ahora el INDEC da estadísticas de baja de desocupación, aunque sea mínimo, o de baja de la pobreza, aunque sea mínimo, y se cuestiona su veracidad. ¿Cómo entender, no? Varias cosas, siempre es cómo se mide. Uh-huh. Todos decimos que lo que cambiaron fue la metodología de cómo se medía, y entonces por lo tanto si es comparable un dato contra el otro, porque Uh-huh. si nosotros estamos midiendo una canasta integrada por X cantidad de productos y luego medimos una canasta con otros productos, Uh-huh. hay que ver entonces si esto es comparable o no, porque si de acuerdo al tipo de producto que se incorpore a esta medición. Claro. Lo mismo con la metodología que se utiliza. En el caso concreto, por ejemplo, de la pobreza, ¿contra qué cuál es la cifra de referencia que se toma? La cifra de referencia que se toma es la del año anterior. La cifra de referencia que se toma es el 2015. ¿Cuál es la cifra que estamos tomando en consideración para decir lo que decimos? Entonces lo que hace el gobierno generalmente es un golpe efectista, que como los números de ellos fueron muy malos a lo largo de toda la gestión, con solo compararlo con el año anterior ya les resultan beneficiosos, porque el año pasado fue tremendo. La desocupación del año pasado fue casi un récord en el Gran La Plata. Ahora dicen que bajó la desocupación. A mí no me consta que esto sea así. Ahora, usted de lo que... lo que están diciendo con referencia a un dato ya de por sí malo, ¿no? Usted de lo que va a decir que no hay un crecimiento de la economía, sino que hay un efecto rebote porque se tocó fondo. No solo hay un crecimiento, sino que ellos utilizan algunos parámetros y otros no los cuentan. Entonces es muy difícil que uno pueda tener un dato cierto. Uh-huh. Por eso es que es bueno tener los propios datos para poder referenciarse con la población con datos propios, porque la verdad, lo que han generado, todos sabemos con este mito de la posverdad y toda esta cuestión de inventar las noticias, o manipularlas y maquillarlas de tal manera de que sean poco comprensibles. Lo cierto es que lo que están diciendo no siempre se asemeja o se puede ser compadecida con la realidad. Nosotros estamos viendo que tenemos una situación tremenda en la ciudad de La Plata, en el punto de vista económico y social. No conozco caso o actividad que no haya disminuido su potencialidad, ni siquiera aquellos que ellos toman como emblemática. Ellos dicen que la construcción creció. En La Plata no creció la construcción. Y es más, si uno mire, si pudiéramos tener el dato acá en La Plata, por ejemplo, de si se vende más cemento que antes o menos, usted sí podría tener un dato cierto de que aquellas cosas que dicen no son consistentes con el resto de lo que sucede no se puede verificar, no se puede verificar. Pero claro, si usted ve la cantidad de negocios que han cerrado en el centro de La Plata, siempre como acá hay algo que no en el centro y en la ciudad de La Plata en general. ¿Qué está pasando acá que no entendemos? La gente está perdiendo todos los días, hay más gente que se queda sin trabajo. Y se aumentó disminuyó la desocupación. ¿Cómo es esto? No. Los chicos no encuentran trabajo en ningún lado. La gente que se queda sin trabajo de mediana edad no puede recuperar el trabajo. ¿Cómo está pasando esto que no sabemos? Uh-huh. Entonces, lo que nosotros no podemos decirlo, así a viva voz como lo estamos diciendo ahora, resulta poco creíble si no se pone en manos o en la voz de datos ciertos, concretos, de grupos de técnicos que puedan mostrar por lo menos un segmento de información concreta en un desarrollo de un tiempo
ponderado para poder ir comparándolo y decir, bueno, está pasando esto, efectivamente. Ahora, Lugones, ojalá pudiéramos decir que hay reactivación económica, bien, ¿qué más pero quisiera que la pregunta sería que le hago, bienvenido para la población y para todos? una cosa es decir, no puedo verificar en la realidad o en datos de la realidad, o como le gusta decir a los científicos sociales, la empiria, que se estén dando estas estadísticas, y la otra es saber si ustedes o la conducción provincial están organizando. Yo sé que por ahí es muy costoso, muy complejo, pero algún equipo que haga mediciones, ¿no? Que refuten las estadísticas del INDEC. Estamos trabajando en eso, pero lleva tiempo, sí, claro. pero lleva tiempo, sí, claro. Y no solo nosotros, sé que hay grupos vinculados al movimiento obrero que están generando también una estructura de información propia, sobre todo porque la referencia de los de las paritarias y los reclamos, obviamente, que tienen que ver con el mundo salarial. Claro, hay que fundamentar ahí. Los reclamos tienen que estar contestadas desde una perspectiva cierta. Claro, porque si les están diciendo que la inflación es una cosa que no es, y si el aumento del salario está atado a esas variables, resulta que después lo que están perdiendo como poder adquisitivo en el salario es mucho más de lo que aparentemente pierden de por sí ya, con poner un 15%, por ejemplo, como techo en las paritarias, ¿no? Claro. Lugones, volviendo al plano local, porque usted me decía, bueno, es demasiado temprano para hablar de elecciones y demás, pero yo imagino que por ahí están aceitando alguna relación con los representantes del peronismo, tanto en legislatura como en consejo. ¿Están generando un diálogo constante como para que haya una agenda local de la oposición, siendo que ustedes son por ahí un espacio mayoritario? Nosotros tenemos siempre esa característica de que el peronismo, como decía el general Perón, cada uno tiene el bastón de mariscal en la mochila y generamos en cada sector político del peronismo genera su propia actividad, su propia estructura de trabajo y dinámica. Pero sí, necesariamente estamos confluyendo. Lo que necesitamos todavía es confluir con más sectores, que tenemos que ampliar todavía nuestro horizonte. Y acá está el problema de la vieja discusión de cuál es el límite que se plantea en un proceso de alianzas. Hay sectores dentro del peronismo que dicen, bueno, tenemos que ser recortados en nuestra estructura de alianzas para ser lo más consistente posible en un pensamiento político, y otros dicen, no, tenemos que tener una apertura lo más amplia posible en la inteligencia de poder ganar la elección con mayor certeza. Y bueno, y aquí está en ese juego, en ese vaivén de posiciones, está seguramente la discusión más fina a la que hay que abordar en estos tiempos, pero nos parece que de todas maneras vamos a ir a un proceso que la propia dinámica política que está generando el gobierno, en cuanto que se está juntando a la mayoría de los sectores de la oposición, por lo menos lo ha hecho en la calle, y han confluido sectores que nosotros no hubiéramos pensado nunca que podían haber terminado un proceso de diálogo, y hoy se sienten, la verdad, muy descreídos de este mecanismo y proceso político, y están buscando cómo poner algún condicionamiento de cara al futuro para ver si puede ser parte del proceso político que viene. Me refiero a sectores como el campo, o por ejemplo los productores intensivos vinculados a la actividad agraria, algunos sectores intensivos también vinculados al mundo agropecuario en general, pero otros sectores como el mundo de las pymes, los mundos empresarios. Hoy las pymes no pueden pagar la luz, no pueden pagar el gas, es público notorio, no es que lo digamos nosotros, lo dicen ellos, y solamente hablar con ellos para tener un panorama de la realidad. Todos son sectores que han sido proclives al proceso económico liberalizador o neoliberal del gobierno. Sin embargo, se han dado cuenta que estaban escupiendo al cielo y que están atentando con su propia actividad productiva, de manera que nosotros necesitamos ampliar a los distintos sectores. Obviamente en el mundo gremial también hay distintas variantes, y con algunos sectores del movimiento obrero nosotros tenemos muchísimo mayor afinidad que con otros, pero creemos que tenemos que confluir en un frente lo más amplio posible, la verdad. ¿Y con qué agenda? Por lo menos en lo inmediato, digo, porque lo del frente le va a llevar bastante tiempo de armarlo con la arquitectura electoral y demás. ¿Con qué agenda salen a la cancha a discutir de la oposición? La primera agenda la impone obviamente el gobierno. Nosotros en esta primera agenda solo hemos sido en esta primera parte de lo que fue el año pasado y hemos sido reactivos, hemos
generar una campaña muy importante de firmas, tendría que juntar 1 millón de firmas para ver si podemos modificar el proceso de lo que fue la ley de jubilaciones, que perjudicó de manera tan artera a los jubilados en general y también a la gente que está cobrando algunas asignaciones como la UTE, los sueldos de Malvinas, etc. Y a partir de ahí también hicimos reclamos en su momento con cada una de las actividades vinculadas con los servicios públicos. Hemos hecho muchas presentaciones vinculadas sobre estos temas. En fin, hay una agenda compleja sobre todas estas cuestiones. Pero, sin duda, lo político, lo que estamos haciendo en nuestro esfuerzo es reorganizar nuestra propia estructura de cara a lo que viene. Pero vuelvo a decir, esto todavía no están dadas las últimas condiciones para saber con qué regla de juego vamos a manejarnos en el futuro, digamos. El gobierno intentó dinamitar los pasos, hasta ahora no lo pudo, planteó modificar la ley electoral, tampoco lo hizo, fueron solo anuncios y no lo concretó, de manera que pensamos que la regla de juego, no lo sabemos, que las reglas de juego van a ser las mismas que existen hasta ahora, con lo cual habrá que pensar entonces en un proceso para el que viene organizar los pasos. Lo cierto es que el partido hacia adentro lo primero que hizo fue organizar su estructura legal, tanto a nivel nacional como provincial como local. Algunas demandas que habían sido presentadas por algunos sectores afines más proclives al gobierno dentro del peronismo, que habían pedido la intervención del partido, etcétera, están siendo en este momento desarticuladas. Hemos cumplido con todos los procesos legales para que eso no suceda, de manera de garantizar la no intervención del partido y volver a manejar el instrumento electoral con la absoluta tranquilidad. Y por otro lado, bueno, obviamente hemos visto el esfuerzo que están haciendo distintos sectores para un proceso de coincidencia, al menos en algunos puntos básicos. Claro. Lugano, yo tengo un par de preguntas más y ya lo dejo tranquilo. La primera tiene que ver con esta caracterización que están haciendo de una interna en el Partido Justicialista sobre el PJ continuidad de Cristina o el peronismo de los gobernadores, en la versión de Pichetto. ¿Es una falsa dicotomía o hay que contemplarla y enriquecerla con otros sectores? Para mí, Pichetto no tiene poder de fuego, digamos. Los gobernadores que se refieren y que están más cercanos a Pichetto, ninguno de ellos está en una condición, como por ejemplo Urtubey, de poder liderar ningún proceso político. Los gobernadores que no están alineados con Urtubey, que son los que tienen mayor poder territorial en este momento, llámese UNIAC, etcétera, o el mismo gobernador Alberto Rodríguez u otros, están en posiciones de todos ellos de iniciar un proceso de liderazgo en el peronismo, pero no es con o sin Cristina, es siempre con Cristina, obviamente, y siempre dentro del marco de lo que es este movimiento nacional y popular colectivo. Ojalá podamos tener un solo candidato a presidente de la nación, pero no lo sabemos, puede haber más de uno y ir a un proceso de las pasos. No sabemos, tenemos que decir que vamos a terminar con un solo candidato. Hay muy buenos candidatos dentro del peronismo. El otro día se contactó con nosotros el compañero capitalista de dentro del peronismo que generan mucha expectativa. Lo mismo pasa con los candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Claro. Hay buenos candidatos a gobernador y algunos que nosotros no teníamos en cuenta porque estaban en otras fuerzas políticas, hoy están acercándose rápidamente al Partido Justicialista, al peronismo en general, de verdad que hay que tenerse en cuenta también. Y bueno, y podríamos decir lo mismo a nivel local. La oferta es amplia que tenemos. Pues tenemos que establecer claramente esa regla de juego, que vuelvo a decir, es el proceso más complejo y difícil que hay que encarar en este momento, porque no nos une el amor sino el espanto, por seguridad, ¿no? Y la última, hablando de seguridad, justamente, Luis Lugones fue interventor civil de la policía, también fue legislador, creo que 2 periodos, con lo cual, bueno, tendrá mucho para decir con respecto a la seguridad en la provincia y a otras cuestiones del gobierno de la provincia. Sí, sin duda. El gobierno de la provincia tiene muchos problemas que no ha resuelto. Mire, el último
más complejo es que hay un monopolio de hecho en el tema de la prestadora y distribución de energía en la provincia de Buenos Aires. Está prohibido por la ley cuando se hizo la reforma de la ley allá en su momento, que haya una sola empresa que pueda tener la concesión de en la que en aquel momento se distribuyeron en 3 sectores. Hoy hay 4 en la provincia de Buenos Aires, para que no haya una sola prestadora, precisamente para que exista una competencia y no un monopolio de hecho. Y hoy resulta que hay un solo propietario de todas las concesiones. De manera que esto ya en sí mismo es una normalidad que está generando la gobernadora Vidal. Lo que planteamos entender es cómo se puede... Ninguno de nosotros admite que se puedan cerrar servicios educativos cuando falta desde escuela del jardín infante hasta bancos en la escuela primaria, bancos en la escuela secundaria, y estamos cerrando servicios educativos. La verdad nos preocupa muchísimo. La cuestión docente es otro tema que está en la agenda de manera permanente, y la verdad que en cuanto a la seguridad en particular, hemos visto todo retroceso, lamentablemente, y no es que veníamos de un hecho de rosas, pero hemos visto todas circunstancias que hasta ahora han sido completamente complejas, difíciles de dilucidar, hechos de corrupción policial graves, importantes, lo que implica que no hay un control interno fuerte que funcione. Se ha vuelto al tema del autogobierno policial, una cuestión que nosotros siempre cuestionamos. Nos parece que siempre la conducción política tiene que ser la que esté a cargo y responsable de la seguridad. Y bueno, lo que decía, no solo en la ciudad de La Plata, si tomamos las estadísticas de cómo ha aumentado el índice de delitos y el índice de homicidio, nos damos cuenta que estamos en un proceso de descontrol muy grave. Pero bueno, son solo elementos que hay que analizarlos en un marco más complejo que hacemos tan simplemente en este momento, pero creemos que hay que ponerle cascabel al gato, ¿no? Perfecto. Luis Lugones, exdiputado provincial, presidente del PJ en la ciudad de La Plata. Ha sido un gusto conversar con usted aquí en FM Keops. El gusto ha sido mío, un abrazo. Bueno, Luis Lugones, entonces, con él estuvimos